Ahora estamos considerando la última parte del capítulo 6 de Efesios y lo hemos puesto de título La armadura de Dios. Efesios 6 de 10 al 24. Y lo vamos a considerar en tres partes. Primeramente la preparación, después la armadura defensiva y después la armadura ofensiva. Y si el hermano Ricardo puede poner la primera diapositiva, podemos ver que poniendo palabras en la boca de Pablo, él está para decirnos hermanos, porque está escribiendo a hermanos creyentes en Cristo, hermanos en Cristo. Les he preparado para lo que les voy a decir ahora. Esto hizo en mostrarnos lo que tenemos en Cristo, lo que tenemos en nosotros, cómo portarnos en la iglesia, los dones que Dios ha dado y cómo someternos unos a otros. Y entonces Pablo está diciendo, hermanos en Cristo, les he preparado para lo que les voy a decir ahora. Ya conocen quién es el capitán y cómo someter a él y a los demás líderes y cómo portarse como líder en la iglesia de Dios. Esto ya hemos aprendido y queremos entonces primeramente considerar la preparación para la batalla, porque el estudio anterior terminamos viendo que hemos entrado en, en la preparación, en el entrenamiento de soldados, cuando aprendimos a quién someternos y cómo los líderes deben actuar sobre los que son sometidos a ellos. Entonces, el orden de mando hemos aprendido y hemos aprendido quién es nuestro general, nuestro capitán, y ahora hemos aprendido cómo portarnos en la iglesia y ahora vamos a aprender cómo comportarnos en la batalla. Así que en la segunda pantalla podemos ver en cuanto a la preparación, porque el entrenamiento ya hemos tenido. Hemos recibido en el libro de Efesios entrenamiento suficiente como el soldado antes de entrar a la batalla. Les enseñan todo cómo portarse y a quién someterse y la dirección que él debe tener en su servicio militar. Así que la preparación leemos en los versos 10 al 13 de Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Esta entonces es la porción de que habla de la preparación para la batalla. Y en preparación, Pablo comienza diciendo que hay dos cosas que debemos recordar, porque dice, por lo demás, está diciendo, ya les he dado todas las instrucciones y ahora les voy a decir lo último. Por lo demás, hermanos míos, está hablando únicamente a creyentes en Cristo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La primera cosa para el soldado es saber si su gobierno es fuerte. Es fortalecer su mente, porque antes de salir a conflicto física, tiene que tener su mente convencido del poder del gobierno a quien sirve y del valor del gobierno a quien sirve. Y por eso dice, fortaleceos
en tu mente es como ahora Pablo es como un sargento que habla a las tropas antes de entrar a la batalla y dice, muchachos, somos de la parte correcta, somos del ejército de Dios y ahora deben tener en mente que toda bendición espiritual les es dado en lugares celestiales. Nuestro gobierno tiene todo lo suficiente para pagarles, para sanarles, para ayudarles en cualquier problema que tenga. Nuestro gobierno es lo mejor del mundo porque en Cristo tenemos toda bendición celestial, toda bendición espiritual en los cielos. Pero no solo esto, no solo tenemos todo en Cristo, sino también nos es dado poder, porque dice, y en el poder de su fuerza. Y este poder hemos estudiado en el capítulo 3, donde dice en el verso 16 de Efesios 3, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, es la gloria de Dios, que Dios nos dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O es decir, los soldados no solo tienen toda la cuenta bancaria del gobierno a su favor, sino también les es dado todo poder porque el Espíritu Santo es poder infinito. Y el Espíritu Santo es dado en el interior de cada creyente en Cristo. Entonces debemos fortalecernos, dice el sargento, en lo que tenemos en Cristo y en lo que tenemos en nosotros, el don del Espíritu Santo. Y lo que tenemos en Cristo, podemos ver que debemos seguir pensando en esto y no solo al comienzo de la batalla, porque dice en Hebreos, el capítulo 12, los versos 2 al 4, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel, esto es debe ser nuestra consideración en toda la pantalla. Considerar a Cristo, considerar a lo que tenemos en Cristo, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso es lo que no queremos que pase a un soldado desmayarse. Queremos mantenernos firmes para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nuestra batalla es contra el pecado y contra lo que vamos a ver en adelante en cuanto a los poderes que están en contra de nosotros. Pero debemos ver primeramente, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 3 veces en los versos que hemos leído menciona estar firme. Es decir, no queremos ser derribados, no queremos ser tirado al suelo. Como un soldado, tenemos que mantener nuestra posición y no ser derrumbado. Pablo habla de esto en 1 de Corintios, capítulo 9, cuando dice en el verso 27, Primero de Corintios 9, verso 27, porque dice que no está golpeando el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No queremos ser tumbados, eliminados, derribados en la guerra. Así que dice Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Dice entonces, firmes contra qué? Contra las acechanzas del diablo, las acechanzas del enemigo. El enemigo es engañoso y esto nos hace pensar
de acechanzas nos hace pensar de las moabitas. El pueblo de Dios estaba a borde de la Canaán terrenal, de entrar su herencia. Estaban al lado del río Jordán en los llanos de Moab, cuando dice en Números, capítulo 25 de Números, de que las moabitas y las del tribu de Madián dice en el 25:1 de Números, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces venían con buena comida, ofrecían comida a los soldados de Dios y los atraían a ir a adorar a sus dioses. Estas son las acechanzas que hicieron las moabitas, y dice en el verso 18 del mismo capítulo 25, por cuanto ellos os afligieron, hablando al pueblo de Dios, Moisés, a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Este es un ejemplo. Otro ejemplo en los mismos tiempos de Josué es cuando vinieron los heveos. Los heveos eran de Gabaón, y podemos leer de ellos en Josué, capítulo 9 de Josué, donde nos da la historia de cómo llegaron estos heveos a Josué y a los líderes, los jefes del pueblo de Israel. En los versos 3 al 5 dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Así, estos vinieron engañando, y la palabra con astucia nos da la misma idea que dice aquí, acechanzas del diablo. Y el diablo, ¿cómo hace sus acechanzas? Pues con Eva la tentaba, igual como Cristo en el desierto era tentación. Así viene el diablo a nosotros en tentar, y él miente. Dice en Juan 8:44, es mentiroso. Y dice en Zacarías 3:1 que es acusador de los hermanos. Así que él tenta, él miente, él acusa, y como primero de Pedro 5:8 dice, es como león que desea devorar. O leyendo lo que dice en Juan capítulo 8 y el verso 44, hablando de él, dice, o hablando a los líderes del pueblo de Israel, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, él devora, él come, él mata. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Así que podemos ver su manera de obrar y vamos a ver qué tiene con él, porque dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí entonces vemos que habla de varias cosas. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso nos da a entender que nuestra lucha es como poderes sobrenaturales, más fuertes que carne y sangre. Son ángeles caídos y por eso tienen poder sobrenatural. Son poderosos porque dice, sino contra principados, contra potestades. Son poderosos, son sobrenaturales, son poderosos y son o están organizados porque dice principados y potestades. Es que los ángeles tienen su orden de mando también. Lucifer, querubines, serafines, así son los ángeles organizados y Satanás tiene sus ángeles organizados también. Entonces, son poderes sobrenaturales organizados y dice contra los gobernadores de las tinieblas. Cuando dice esto, nos da a entender que su obra es oscura, su obra es en tinieblas, es escondida. Y no solo esto, dice contra huestes espirituales. Oh, ¿será que el diablo es espiritual? Sí, cuando encontró a Eva, quiso hablar de la palabra de Dios, ¿no? Quiso hablar de lo que Dios dijo. Así que también en segundo de Corintios nos habla de él en el capítulo 11 y los versos 14 y 15 dicen, no, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Nosotros queremos ser ministros de justicia, pero hay quienes disfrazan como ministros de justicia, hablando de la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que el diablo en sus acechanzas, en sus engaños, usa la religión. Esta es su manera especial del diablo de engañar y disfrazarse como ángel de luz. Así que sus ataques son espirituales, son escondidos y oscuros, son organizados, son poderosos y son sobrenaturales. Y la última cosa que dice en cuanto a él, dice, en el verso 12 de Efesios 6, de maldad en las regiones celestes. Pues esto ya hemos aprendido en el capítulo 2 de Efesios, cuando nos dijo que era el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que no solo es espiritual, sino también está por todo alrededor nuestro. Anda por el aire él y sus demonios para hacer estas tentaciones, mentiras, acusaciones y matanzas. Esto es como obra y dice a nosotros que somos vestidos de toda la armadura para resistir en el día malo. Esto nos hace pensar de lo que dice en Santiago 4 y el verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta palabra resistir nos da a entender que estamos en una batalla en la cual tenemos que ser defensiva, o es decir, para no ser tumbado. Tenemos que mantener nuestra posición. Y entonces pasamos a la próxima pantalla donde queremos ilustrar la defensiva y la ofensiva
que son palabras posibles no muy conocidos. Así que en cuanto a defensiva y ofensiva, queremos hablar del fútbol. Pues yo conozco el fútbol que ustedes juegan. No hay defensiva y ofensiva tanto porque el balón va de un partido a otro partido por todo momento. Pero en el fútbol norteamericano, el balón tiene su poseedor. Un equipo tiene el balón y el otro equipo no. El que tiene el balón es el ofensivo, porque él quiere avanzar con el balón. Y el otro partido que no quiere que avance el enemigo es la defensiva. Y entonces aquí queremos hablar primeramente de la defensiva porque estamos hablando de mantener firme nuestra posición. No queremos, porque viene el diablo para atacar y no queremos ser derribados, tumbados o matados. Y entonces leemos ahora los versos de Efesios 6, de 14 en adelante. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto entonces son la armadura defensiva para mantener nuestra posición cuando ataca el diablo. Y comenzamos entonces en cuanto a estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es entonces lo que es el cinturón del cristiano en la batalla. El cinturón que mantiene su ropa para que no le estorba en la batalla y para mantenerse firme. Y este cinturón de la verdad es la doctrina que creemos. Porque a entender la doctrina de Dios podemos tener discernimiento y esto es necesario en la batalla. Como Hebreos 5, 13 y 14 dicen, en cuanto a discernimiento, el capítulo 5 de Hebreos, al fin del capítulo, en los versos 13 y 14 dicen, y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos tener la doctrina correcta y estar bien fundados en la doctrina correcta. Es la fe una vez entregada a los santos, como dice en Judas verso 3. Y estas doctrinas, también Pedro menciona esta idea en el capítulo 3 de su primera epístola, y el verso 15, donde dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa es nuestra defensa. Alguien ataca a nosotros y dice, ¿por qué tú crees esto? Y si tú no sabes la doctrina, ¿qué pasará? Entonces necesita el cinturón de la verdad, de la doctrina correcta. Y esto incluye la Biblia, Dios, hombre, Cristo, salvación, iglesia y eventos finales. Son 7 partes que podemos mencionar de la doctrina correcta. Primeramente, Dios. Nuestro Dios es un solo Dios en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es todopoderoso, es todo omnisciente, es todo amoroso, es todo sabio. Y en cuanto a la Biblia,
La Biblia, tenemos que ver, es un mensaje de Dios para nosotros. La Biblia es lo que Dios quiere que entendamos de cómo vivir y cómo ser salvo. Y podemos recordar las líneas de Nazca en Perú, que estas letras me ayudan a recordar las cualidades de la Biblia. N-A-S-C-A. Nazca. Necesidad, autoridad, suficiencia y claridad. Esto es, la Biblia es necesario. No podemos entender cómo vivir ni cómo ser salvo sin ella. La Biblia tiene autoridad. No hay concilio, no hay hermano que tiene más autoridad que la Biblia. N-A-S, la Biblia es suficiente. No hay que tener otra revelación para entender la voluntad de Dios y cómo ser salvo. Y N-A-S-C es claro. La Biblia es clara para enseñarnos las cosas de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña. Dios es uno en tres personas. Y el hombre fue creado del polvo con el aliento de Dios. Esto entonces nos enseña la naturaleza del hombre. Fue creado perfecto en todo, pero pecó. Y al pecar entró entonces la condenación sobre él y la corrupción dentro de él. La naturaleza humana entonces ahora es corrupto. Después, en cuanto a Cristo, él era Dios eterno, pero tomó nuestra humanidad y tomando nuestra humanidad, tomó todas las debilidades nuestras, pero no nuestra pecaminosidad. Así que este santo ser nació de la Virgen María y vivió una vida de perfecta obediencia a la ley en nuestro lugar y murió por nuestros pecados en la cruz. Este es el Cristo de nuestra salvación y esta salvación recibimos por fe sola. Por la fe sola somos justificados y esto produce santificación en la vida del creyente y la salvación termina con la glorificación cuando es completa nuestra salvación. Y otra doctrina que es parte de las doctrinas bíblicas de que debemos entender y estar firme para mantenernos si nos preguntan o si nos atacan es en cuanto a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto Pablo ya nos ha enseñado. Es el cuerpo de Cristo en el mundo y la iglesia es en progreso, está en construcción, no es perfecta, pero sí es visible y organizada. La iglesia es visible en la tierra como un cuerpo que es visible y no es una sombra, y es organizado, tiene miembros que tienen sus funciones. Así entendemos que la iglesia va a ser perfeccionada para ser la esposa del Cordero y así entendemos en cuanto a la iglesia y su misión es evangelizar al mundo, a los demás invitarles a tomar del agua de la vida. Y últimamente la doctrina de eventos finales. Los eventos finales especialmente entendemos según Apocalipsis 14 que hubo tres ángeles. El primero dijo, la hora de su juicio ha llegado. Hay un juicio al fin de este siglo, al fin de este mundo, un siglo antes de la venida de Cristo, que juzgará a todos para determinar su destino final. Dios juzga y dice, Babilonia ha caído y hay que salir de ella para no participar en las plagas y para no entrar en el lago de fuego y azufre. Esto entonces es el mensaje de la última generación en cuanto a los eventos finales que van a presentar este mensaje y habrá oposición. Estas son las doctrinas que debemos tener para mantenernos firmes. Pero no solo el cinturón de verdad, sino dice también en el verso
14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que cubre el pecho y el soldado necesitaba esto para proteger sus órganos vitales. Y la coraza de justicia es la justicia de Cristo. Como Job dijo en el 29 y el verso 14 del Job 29, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. La justicia de Cristo entonces es nuestra protección en la batalla, y como Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él es en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El soldado no solo tiene que tener la doctrina correcta, sino también tiene que ser cubierto con la justicia de Cristo que recibimos por la fe. La justicia de Cristo nos proteja en la batalla. Y dice también, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio es lo que cuando uno acepte, tiene paz para con Dios. Y cuando uno tiene paz para con Dios, también tiene la paz de Dios en su corazón y en su derredor. Y el Evangelio de paz dice que es la preparación del Evangelio. Es decir, necesitamos entender lo que es el Evangelio, lo que Cristo hizo en este mundo para nuestra salvación, pero no solo entender lo que es, sino saber cómo presentarlo a otros. Porque, como dice en Isaías 40, perdón, Isaías 52, en Isaías 52 y el verso 7, hablando de esto, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Entonces, nuestros pies son los que llevan las nuevas y tenemos que llevarlos y llevarlos a otros. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Necesitamos saber cómo presentar el Evangelio, cómo publicar el Evangelio, cómo llevarlo a otros. Esta es preparación para ser soldado en la batalla, porque cuando uno nos ataca, necesitamos saber cómo es el Evangelio de nuestra salvación y ofrecerlo a los demás. Después dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Este dice, sobre todo, nos da a entender que entonces esta es una cosa de mucha importancia. Es el poder, es saber del poder y sabiduría de Dios. Es entender el poder y sabiduría de Dios. Como Isaías 40 dice, el verso 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y pasando al verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Como soldados necesitamos nuevas fuerzas y necesitamos siempre tener en mente, tener el escudo de la fe, de creer en Dios y su poder, su habilidad y su sabiduría. Él dirige la batalla y Él sabe cómo debemos andar en la batalla. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. En la batalla es muy propenso el soldado fatigarse, descansar, y necesitamos el escudo de la fe, porque el diablo está siempre tirando flechas, tirando dardos con fuego que pueden hacernos explotar, y necesitamos siempre recordar que tenemos un Dios poderoso y sabio, y en él podemos vencer a todos los dardos del enemigo. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación. Cuando habla del yelmo de la salvación, debemos leer también en Primero de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el verso 8, que dice, por nosotros que somos del día, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí Pablo añade entonces la palabra la esperanza, y es correcto entenderlo así también en Efesios. El yelmo de salvación es la esperanza de salvación. Podemos recordar lo que escribió en Hebreos en cuanto a los que se mantienen en la familia de Dios, según Hebreos capítulo 3 y el verso 6. Dice así, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin, dos cosas, la confianza, la fe y el gloriarnos en la esperanza de salvación, porque la salvación, como dice en Romanos 13, es todavía en el futuro, es más cerca de que cuando creemos, pero todavía es futuro. La salvación es completo en la glorificación y la traslación a lugares celestiales. Por esto es nuestra esperanza. Y el soldado siempre debe tener la esperanza del futuro, de ganar la batalla, de salir victorioso, de recibir el galardón, de ser parte de la fiesta. Y así el yelmo de la salvación proteja nuestra cabeza, nuestra mente en la batalla, porque sabemos que el fin es bueno y nuestro capitán es vencedor y vencerá. Y al fin dice la espada del Espíritu en cuanto a la armadura defensiva. En el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí no hay que adivinar. Pone claramente Pablo que la espada que lleva el soldado es la palabra de Dios. Y podemos recordar cómo Cristo se mantuvo firme en el desierto cuando fue atacado por Satanás. En el Mateo capítulo 4 dice en el verso 4, escrito está. En el verso 7, escrito está. En el verso 10, escrito está. Así podemos mantenernos firmes en la defensiva de nuestra posición, de no ser movido, de no ser derribado, de no ser tumbado. Estas entonces son las armaduras de defensa. Pero queremos pasar a la próxima pantalla a las armaduras ofensivas, porque también la batalla incluye atacar a las fortalezas de Satanás. Como dice en el 2 de Corintios y el capítulo 10 y el verso 4, porque las armaduras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros también tenemos que atacar. Nosotros también tenemos que llevar la pelota, y llevar el balón y avanzar, ganar terreno. Y esto es atacar fortalezas. Y en los versos 14 al 24, entonces, de Efesios 6, nos ha dado como
en los versos 17, digo, al 24, nos da a entender esto. Y leeremos de nuevo el 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuendo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hemos hablado de la armadura defensiva, pero la espada también es armadura ofensiva, es armadura de ataque. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, como dice en Hebreos capítulo 4. Y el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos usar la palabra de Dios en atacar fortalezas, en avanzar, en ganar almas para Cristo. Y no solo esto, otra parte de la armadura ofensiva es la oración. Entonces tenemos aquí la palabra de Dios y la oración, y una más que vamos a considerar en la próxima pantalla, la comunicación en la batalla. Pero ahora nos interesa el orar. Orando es más potente que espada de metal. Como sabemos, pues Cristo lo dijo en el Mateo 26, cuando Pedro tomó la espada para matar al siervo del sumo sacerdote, y en los versos 52 y 53, Cristo dice, entonces Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora? ¿Qué dice Cristo que puede hacer en la batalla? Puede orar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aunque son legiones en contra de nosotros, Cristo dice que por medio de la oración podemos recibir de parte de Dios legiones de ángeles. Durante la batalla, Él dice ahora, cuando vienen los del Sanedrín para capturarle y llevarle a juicio y a tribunal y a la cruz, Cristo dijo, la oración es más potente que una espada de metal. Así que este es una armamento ofensiva para el ataque. Orando, atacamos a las fortalezas, y es potente la oración. Debe ser hecho en todo tiempo, es perseverancia. Recuerda la historia de la viuda en Lucas 18, que vino al juez injusto. Dice en el verso 1 de Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También entonces nos protege de desmayar la oración, de orar siempre y no desmayar. Y después cuenta la historia de una viuda que quiso la justicia y el juez fue injusto. No temo a Dios, dijo, ni tengo respeto a hombre. Pero ella insistía y al fin el juez le dio su petición, su herencia que le fue quitado. Y para nosotros, la herencia que Dios quiere que tomamos es almas de los que no son creyentes.
Y en esta obra, la oración debe ser perseverante. Debemos continuar de orar, como Santiago nos dice en el capítulo 5 y el verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. ¿Y qué puede hacer? Sanar. En la batalla hay soldados heridos. Seguramente que sí. Y si es así, entonces queremos tener la oración que puede sanar a nuestros compañeros y la oración que puede ganar a almas en del pueblo de Dios. Y en todo tiempo perseverancia y en el Espíritu, dice. Esto nos hace recordar lo que dice en Romanos 8, cuando Pablo nos enseña de la obra del Espíritu Santo en el capítulo 8 de Romanos, y dice en el verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En nuestras oraciones necesitamos que el Espíritu se junta con nosotros, que nos inspira a orar por las cosas correctas y que lleva nuestras oraciones ante el Padre con palabras que el Padre entienda, porque a veces nuestras palabras no son muy entendibles, pero el Espíritu nos ayuda y no solo esto, dice velando. Velando, dice en Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto estamos haciendo para todos los soldados del ejército, no solo para nosotros mismos, para todos nuestros compañeros estamos pidiendo a la ayuda de Dios y está en todo tiempo y con perseverancia y en el espíritu y velando. Velando, Cristo dijo, orad y velad para que no entres en tentación. Este es estudiar la Biblia y orar. Así que velar es que usar la Biblia para dirigir nuestras oraciones, tomar las promesas de la Biblia para dirigir nuestras oraciones y pedir a Dios cumplir sus promesas. Esto es velando a la luz de la palabra de Dios. Y pasamos a la próxima pantalla, que también es en cuanto a la armadura defensiva. Y hemos puesto comunicación estratégica. ¿Cree que un ejército necesita comunicar entre grupos diferentes? Seguramente que sí. Un ejército sin comunicación se va a perder pronto. Pero aquí tenemos entonces el ejemplo que nos da Pablo de comunicación estratégica. Y dice, suplicando por todas las tropas. Suplicando por todas las tropas nos hace recordar lo que también Santiago dice en el capítulo 5, verso 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, orando, suplicando por todas las tropas, por todos los soldados, oramos para su sanamiento si son heridos y para su perdón si han cometido error en la batalla, porque todos en muchas cosas ofendemos. Y así entonces en la batalla habrá heridos, en la batalla habrá quienes hacen errores y suplicando por ellos podemos entonces avanzar en la batalla atacando fortalezas. Y dice Pablo, y por mí, orando por mí, dice Pablo, orando por los líderes como Pablo, aunque estén presos, oramos por los líderes porque en la batalla hay presos también. No quiere decir que son derribados, no solo son tomados presos y debemos rescatarlos de las presiones del enemigo. Entonces, oramos para nuestros líderes porque ellos nos han traído el evangelio y
para que sea dada a ellos palabra propicio, así dice Pablo, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, propicio, que hable como debo hablar, que hago el ataque en la batalla como debo hacer el ataque. No toda manera es correcta para cada batalla. Y yo pido que oren por mí, para que cuando hablo de las cosas de Dios, cuando hago el ataque a una fortaleza, tengo las palabras propicias, las palabras correctas. Y no solo esto, que lo haga con denuedo. Dos veces dice denuedo. A conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, que hable de Cristo como debe hablar. Y esto nos piensa de lo que pidieron los hermanos en oración, porque estamos todavía en la oración, pero en comunicación entre las tropas. Y en el capítulo 4 de Hechos y el verso 29 dice, y ahora están orando los hermanos después que salió Pablo o no sé si es después o antes, después que mataron a el hermano de Juan. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque ahora quiso tomar también a Pedro y matarle a él. Y ahora, Señor, hablando a Dios, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra. El ataque a fortalezas tiene que ser con denuedo. Tenemos que tener valor en la batalla o no vamos a ganar nada en el ataque. Y en los versos finales del capítulo 6 de Efesios, Pablo dice así, mostrándonos la comunicación que debe haber entre las tropas de un ejército. Comenzando con el verso 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así que dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. O es decir, vamos a aprender de cómo está la batalla en otro lado. Y animando a las tropas en otras partes, vienen las noticias. Hemos ganado buena victoria, victoria hemos ganado contra tal fortaleza de Satanás. Hemos ganado tantas almas. Y debe ser, también dice, con paz, amor y fe de Dios, Padre e Hijo, porque Él quiere que haya paz, amor y fe de parte de Dios y de su Hijo con las tropas a quien escribe. O es decir, está mandando noticias. Yo deseo para vosotros victoria, que el Evangelio de paz gana victoria. Yo deseo para vosotros amor entre las tropas. Yo deseo para vosotros el escudo de la fe, que sea bien reparado y bien fuerte. Amor, paz y fe de Dios y de los hijos. Y dice, los que aman al capitán debemos considerar mejor que son, o es la gracia. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. O es decir, a las tropas debemos considerarlos mejor que son. Todos fallamos, en muchas cosas ofendemos todos, pero Él desea que consideremos de gracia mejor que son a los que aman al capitán, a los que aman a nuestro general. Estos son los soldados verdaderos y por medio de mensajeros fieles
no traidores, vienen a animarnos los unos a los otros. Este es parte del avance de las tropas de Dios, el animar los unos a los otros. Y cuando decimos animar, no estamos hablando de criticar. No estamos hablando de criticar a las tropas. Ah, vosotros no ganaron tal batalla. Ah, mire tal soldado que no hizo su parte. Ah, mire esto y el otro que han hecho mal. Ah, mire, su sargento no les mandó bien. Esto no es la manera de animar las tropas. Las críticas no son para animar las tropas, sino el consuelo de corazón para animar las tropas. Esta es comunicación estratégica y el ejército de Dios avanza con tal ánimo, con tal consuelo de los unos de los otros, de un equipo a otro, de una iglesia a otra, de una conferencia a otra, de una división a otra, animando y reportando las ganancias en las batallas y animando a los demás para que tengan ganancias también. Amén. Cuando dice amén, quiere decir es cierto lo que les he escrito en esta carta. Y en conclusión, podemos tener la primera conclusión. Nuestra preparación para la batalla incluye reconocer nuestro poder, el que tenemos en Cristo y el Espíritu Santo que tenemos en nosotros, reconociendo nuestro poder y las características de nuestro enemigo. Es engañoso, es organizado, es sobrenatural. Y las características de nuestro enemigo y la posición que ocupamos, de estar firme donde estamos para no perder terreno. También incluye poner la armadura provisto. Entonces, la primera conclusión es, nuestra preparación para la batalla incluye reconocer nuestro poder y las características de nuestro enemigo y la posición que ocupamos. También incluye poner la armadura provisto. Y de eso hemos hablado, de la armadura. Y como conclusión B, nuestra armadura defensiva, lo de mantenernos firmes. Nuestra armadura defensiva para estar firmes es en resistir los ataques del diablo son. Nuestra armadura defensiva para estar firmes en resistir los ataques del diablo son la verdad, la justicia, la preparación del evangelio, la fe en Dios, la esperanza de salvación y la palabra de Dios. Y como tercera conclusión, nuestra armadura ofensiva para atacar a las fortalezas del diablo son la palabra de Dios y la oración, y debemos añadir, y la comunicación entre las tropas, o hemos puesto la comunicación estratégica para que el general puede mandar bien sus tropas, tiene que saber cómo están ganando en esta frente y cómo están perdiendo en aquella frente. Para mandar bien hay que tener comunicación estratégica. Eso hacemos por medio de la oración, pero también por medio de la comunicación entre las tropas, y Dios manda la batalla según cómo andan las tropas. Y como última conclusión, la comunicación con nuestro general y entre las tropas aliadas, los que son de nuestro lado, no las tropas de Satanás, la comunicación con nuestro general y entre las tropas aliadas es vital, es de mucha importancia. Que Dios nos ayude a recordar que en Cristo tenemos toda bendición celestial, que en nosotros tenemos un poder infinito del Espíritu Santo, que nos es dado la armadura de parte de Dios para que podamos vencer en la batalla, y que por medio de la oración y la palabra de Dios podemos tomar fortalezas comunicando los unos con los otros sin criticar. Gracias.